Hola, vamos a comenzar el primer punto del tema de estereoquímica, en el que vamos a definir el concepto de isómero y vamos a ver los isómeros estructurales, que se pueden clasificar en isómeros de cadena, posición y función. Bien, primero veamos qué es isómero. Los isómeros son moléculas que poseen la misma fórmula molecular, pero diferente estructura. Por ejemplo, moléculas de fórmula C3H8, C3H8O, se llaman isómeros porque contienen el mismo número de átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno. Y existen diferentes estructuras que cumplen esta fórmula. Por ejemplo, una de ellas es el propanol. Si dibujamos una cadena con 3 átomos de carbono y lo terminamos en 1H, pues tenemos el 1-propanol. 1-propanol. Si contamos, 3 y 2, 5 y 2, 7 y 1, 8 hidrógenos, 1 oxígeno y 3 carbonos. Pero también podemos colocar el OH en la posición 2 de la molécula. Esta molécula es diferente y es 2-propanol. Es distinta porque tiene los átomos unidos de diferente manera. En la primera molécula el OH va en el extremo de la cadena, en la segunda va en el medio. Por tanto, estamos ante dos isómeros que, debido a la distinta unión entre átomos, diferente conectividad, se llaman estructurales. Isómeros estructurales. Y como difieren en la posición del grupo funcional, del OH, se podrían llamar de posición. Isómeros de posición. Es decir, estamos ante isómeros estructurales de posición. Bien, por ejemplo, también podemos pintar otra molécula en la que en vez de un alcohol tenemos el grupo éter, un oxígeno metido entre 2 carbonos. Esto pertenece a la familia de los éteres. Se trata de un etil, metil, éter. Y por tanto, la molécula es isómera de las anteriores porque tiene los átomos unidos de distinta forma. Y en este caso, en comparación con las anteriores, hablaríamos de isómeros de función, porque tiene diferente grupo funcional. Las de arriba son alcoholes, la de abajo es éter, por tanto estaríamos ante un isómero de función. Bien, por tanto, isómeros, moléculas que poseen la misma fórmula. Cuando difieren en la conectividad, es decir, en cómo se unen los átomos, hablamos de estructurales. Y los estructurales pueden diferir en la cadena carbonada, en la posición de grupos o en el tipo de función, en el tipo de grupo funcional. En el caso de que los átomos se unan de igual forma, estamos hablando de estereoisómeros. Pero entonces, ¿los estereoisómeros en qué se distinguen unos de otros? Simplemente en la disposición espacial de grupos, no en la unión entre los átomos, sino en cadenas que se orientan hacia un lado en un estereoisómero, van una hacia un lado, otra hacia otro en el otro estereoisómero, y los estereoisómeros se clasifican en isómeros geométricos, enantiómeros y diastereoisómeros, que eso lo vamos a ver en el siguiente vídeo. Vamos a ver esta clasificación y poner ejemplos de ello. Bien, vamos a poner otro ejemplo de isómero. Moléculas de fórmula, por ejemplo, C4H10. Moléculas de fórmula C4H10, pues tenemos el butano lineal. Esta molécula, llamada N-butano o simplemente butano, tiene 4 carbonos y 10 hidrógenos, como puede verse. Podemos quitar un carbono del extremo y colocarlo en el carbono del medio. En este caso, estamos hablando de un isómero. Sigue teniendo la misma fórmula molecular, pero la estructura es diferente. Tiene los átomos unidos de distinta forma. Es decir, hay diferente conectividad. Es el 2-metilpropano. 2-metilpropano. Son isómeros. ¿De qué? De cadena. Isómeros de cadena, por tener diferente cadena carbonada. Si nos vamos, por ejemplo, a fórmulas de C5H12, pues estamos ante el pentano, CH3, CH2, CH2, CH3, el N-pentano, pentano lineal, N-pentano. Si quitamos un carbono del extremo y lo colocamos en una de las posiciones centrales, tenemos un butano con un metilo en la posición 2, tenemos un 2-metilbutano. Pero si seguimos el mismo procedimiento, quitamos otro carbono del extremo y lo volvemos a colocar en la posición central, en el carbono del medio de la molécula, pues obtenemos otro isómero porque tiene 12
hidrógenos y 5 carbonos. Estamos ante un 2,2 dimetil, 2,2 dimetil pentano. Por tanto, el pentano posee 3 isómeros, el pentano lineal, 2-metilbutano y 2,2 dimetil, pentano no, 2,2 dimetil propano. La cadena principal se quedan 3 carbonos, 2,2 dimetil propano. Por tanto, la fórmula C5H12 posee 3 isómeros. Como podemos ver, a medida que el número de carbonos va aumentando, el número de isómeros también aumenta, de manera que esto llega a cifras realmente asombrosas, moléculas, no recuerdo si es con 20 carbonos, C20H42, poseen ya cientos de miles de isómeros. Comentar que a la hora de dibujar los isómeros es muy buena idea determinar las insaturaciones que la fórmula molecular posee. Es decir, si por ejemplo hablamos de un compuesto C6H14, pues para saber si posee dobles enlaces o la molécula puede ser o es cíclica, es decir, si tiene alguna insaturación, se puede comparar con la fórmula de los alcanos, CnH2n más 2. Si nuestra fórmula cumple esta que tengo aquí, es una molécula saturada. Esta fórmula es de un compuesto saturado. ¿Qué significa que sea saturado? No tiene ni ciclos, ni dobles enlaces, ni triples. Es una cadena lineal o ramificada, pero sin ciclos, ni dobles enlaces, ni triples. Es decir, compuesto saturado. Por ejemplo, en este caso, con 6 átomos de carbono, pues efectivamente 6 C6H, 2 por 6, 12 y 2, 14. Es una molécula saturada. Es decir, estamos ante un compuesto como por ejemplo el hexano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, o quitamos un carbono del extremo y pintamos un pentano, 2-metilpentano, también podemos pintar el 3-metilpentano, podemos quitar otro carbono del extremo y dibujar un butano con 2 metilos, por ejemplo, aquí, o 2 metilos, por ejemplo, aquí. Son posibles isómeros. Como vemos, se va incrementando el número de isómeros a medida que el número de carbonos crece. Se trataría en todos los casos de isómeros de cadena. Vamos a dibujar, por ejemplo, una fórmula C6H12. Una C6H12 presenta una insaturación. CnH2n más 2 sería C6H, 2 por 6, 12 y 2, 14. Como vemos, la molécula saturada tiene 14 hidrógenos, la nuestra tiene 12, es decir, hay 2 de diferencia. Hay 2 hidrógenos menos. Eso implica una insaturación. Estamos ante una insaturación. ¿Y las insaturaciones qué pueden ser? Hay 2 opciones. Cada insaturación puede ser un ciclo o un doble enlace. Y cuando hay 2 insaturaciones se puede tratar también de un triple enlace. Entonces, en este caso, la molécula, para que cumpla la fórmula C6H12, si dibujamos un hexano, 1, 2, 3, 4, 5, 6, debemos poner un doble enlace. Si no, no cumplirá la fórmula. Si vamos contando, CH2, 2 hidrógenos, 3, y 2, 5, y 2, 7, y 2, 9, y 3, 12. 6 carbonos y 12 hidrógenos. Y entonces ya, bueno, dependiendo de dónde coloquemos el doble enlace, pues tenemos isómeros diferentes, ¿no? Puede ir el doble enlace aquí, o incluso podemos tener otro isómero con el doble enlace aquí en el medio. Serían distintos, después las siguientes posiciones ya darían lo mismo, y también tenemos la opción de ciclos, por ejemplo un ciclo hexano. Si dibujamos un ciclo hexano, en cada vértice hay un CH2, 6 átomos de carbono, 12 hidrógenos. También podemos dibujar un ciclo pentano y ponerle un metilo, o también podemos dibujar un ciclo butano y ponerle 2 metilos, que pueden ir en distintas posiciones, claro, pueden ir juntos, pueden ir en posición 1,3 como pinté aquí, en posición 1,2, es decir, como puede verse hay distintas opciones. A veces en los ejercicios pues te limitan el número de posibilidades diciéndote que dibujes, por ejemplo, los isómeros que presentan ciclos o los isómeros que presentan enlaces dobles. Lo que, por ejemplo, esta fórmula no nos serviría es pintar un ciclo, es dibujar un ciclo con un doble, porque entonces ya tenemos 2 insaturaciones y la fórmula tiene una insaturación. Esta molécula cumplirá fórmula C6H10, C6H10, para que tenga 2 insaturaciones, porque le faltan 4 hidrógenos. Cada 2 hidrógenos que falten tenemos una insaturación, por tanto 2 insaturaciones, y estaríamos en este caso con un doble y un ciclo, o también podrían ser 2 dobles, si no tenemos ciclo, 2 dobles también se cumpliría, o también tendríamos la posibilidad de 2 ciclos, es decir, por ejemplo, pues un ciclo de
un ciclo de 5 y un ciclo de 1 también debería cumplir la fórmula C6H10. Bien, entonces, bueno, resumiendo, en este tema vamos a estudiar la estereoisomería, se titula estereoquímica, tema 4. Pero hacemos una pequeña introducción con un tipo de isómeros que no son isómeros, que no son estereoisómeros, que son estructurales. Difieren en la conectividad, en cómo sus átomos se unen. Y pueden ser de cadenas, si tienen cadenas diferentes los diferentes isómeros, de posición si hay algún grupo funcional que está en distinta posición, o de función si unos son, por ejemplo, alcoholes y otros éteres. Para dibujar el número de isómeros conviene mirar las insaturaciones primero. Eso te da una idea de si la molécula presenta enlaces dobles o ciclos, o no, es una cadena lineal o ramificada pero sin insaturaciones. Y en el próximo vídeo vamos a pasar a los estereoisómeros. Vamos a escribir estereoisómeros de diferentes familias, geométricos, enantiómeros y diastereoisómeros, para empezar ya con lo que nos interesa del tema.